Vamos a empezar con esta segunda parte de la mañana. Continuar en este caso, bueno, pues con otro caso de éxito, de una experiencia en primera persona, en este caso es KPMG y en concreto Marcos Moreno, quien nos va a venir a contar un poco pues cómo está siendo la implantación de Copilot dentro de KPMG y bueno, pues cómo están viviendo este proceso de adopción precisamente desde dentro. Así que, Marcos, tu turno. Pues muchas gracias, Ángel. Me gustaría empezar con una pregunta. Básicamente es si en todo este proceso de gestión del cambio que estamos viviendo, ya sea de Copilot o con otras herramientas, ¿habéis oído alguna vez hablar de este tipo de metodologías, ¿no? Yo creo que sonará a todos. Las 7S, muy conocidos, modelo ADKAR. Hay muchas y muy variopintas. A todos os sonará esto, el típico ciclo, el PDU, PEDACT, básicamente, Plan, Do, Act, Check. Todo esto está muy bien, es muy bonito. Esta incluso sonará más, procesos, tecnología, personas, pero al final no dejan de ser metodologías. No dejan de ser cosas escritas sobre un papel que funcionan mejor o peor según cómo las apliques. La buena noticia es que yo no os vengo a hablar de esto hoy. No os vengo a dar la brasa con qué hay que aplicar buenas metodologías, buenos procedimientos para gestionar un cambio vinculado a Copilot. Por supuesto, hay que hacerlo, pero yo no os quiero aburrir con esto. Yo lo que vengo a contaros es lecciones aprendidas, cosas que nosotros hemos aplicado y estamos aplicando en nuestra adopción en Copilot, a nuestra propia compañía, y que nos están funcionando. Y vienen de un proceso de aprendizaje. Nosotros pertenecemos al programa EAP de Copilot, de Microsoft, y ya desde verano pasado empezamos a nivel internacional, que ahora os daré algunas cifras de referencia, empezamos a trabajar en esto y empezamos a ver la importancia que tenía Copilot. Y decidimos y tomamos una decisión, no sé si valiente, en cierta medida sí arriesgada, todos conocéis cómo estaba el producto por aquel entonces, no estaba redondo y todavía sigue evolucionando, pero decidimos dar el paso. Entonces, lo que os voy a contar es, con humildad y con transparencia, lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo. Pero antes de pasar a esas 8 lecciones aprendidas, voy a daros algunas cifras para que tengáis una idea de la dimensión, del tamaño que tiene esto. Es un despliegue mundial, internacional, en 25 países aproximadamente. Para que tengáis una referencia, KPMG tiene presencia en 145 países. Decimos estos 25 porque básicamente es el Pareto, es el 20% de los países que representan más o menos el 80% de los empleados. Si os fijáis, más de 200.000 empleados. Y con un target de despliegue de licencias a final de este año de 50.000. Ahora mismo estaremos en el entorno de las 20.000 licencias ya desplegadas a nivel mundial. Si hago zoom a nivel local, en España estamos en torno a los 6.000 empleados y ya tenemos desplegadas 1.200 licencias, que básicamente es el 20% aprox de todos los empleados. No sé si os parecerá mucho, poco, seguro que hay casos más grandes, por supuesto que habrá casos más pequeños. Es nuestro caso y a partir de aquí es donde hemos ido aprendiendo. ¿Qué hemos aprendido? Lección 1. No tires la tecnología a la cara del usuario. Parece obvio, pero a veces esto se nos olvida. Los que llevamos ya un tiempo en el mundo de la tecnología, acostumbrados a implantar ERPs, CRMs, ¿qué solemos hacer? La compañía decide implantar el ERP o el CRM de turno y al final el usuario va a pasar por el aro. ¿Por qué? Porque le voy a obligar a reportar las nóminas a través de SAP o le voy a obligar a reportar su actividad comercial en el CRM Dynamics. Le voy a hacer pasar por el aro. Aquí no vale. Aquí no vale. ¿Por qué? Porque si tú le obligas a usar Copilot, que no tiene ningún sentido, tú le vas a poner el iconito, le vas a pagar la licencia y no lo va a utilizar. No le va a sacar el provecho que le tiene que sacar. Entonces, esto, más que una lección aprendida, que también lo es, y se ha ido ratificando con el paso del tiempo, fue uno de los pilares sobre los que decidimos estructurar todo el programa de adopción de Copilot en toda la organización. Y esto implica muchas cosas que ahora las iremos viendo. Súper importante. Y alguno lo habéis ido comentando ya, alguno de mis compañeros aquí en el escenario, hay que crear comunidad. ¿Por qué? Motivos hay muchos, y ahora os contaré qué hemos hecho y qué entendemos nosotros por crear comunidad. Pero es un producto, como todos sabemos, que tiene recorrido, que evoluciona constantemente, y si no eres capaz de crear esa comunidad donde el usuario final
pueda preguntar y pueda sentirse parte de algo, tienes un problema. Casos reales que hemos tenido nosotros, que ahora os contaré. Nosotros hemos creado lo más sencillo, una comunidad en Teams. Y hemos testeado y hemos evaluado qué tal de receptibilidad había en esa parte de la comunidad de Teams. Pero eso ha ayudado simplemente a una cosa que anticipaba un compañero mío también en el escenario, que era el tema del Service Desk, del CAU. Si tú no lo haces bien, le das la licencia a un usuario final, puede que a través del Service Desk te empiece a abrir tickets para preguntarte, porque el usuario está muy interesado. El usuario está súper interesado en esto. Entonces, probablemente te pregunte y te lanza una pregunta. Y no te va a saturar el Service Desk, pero le estás dando un trabajo que lo podrías derivar a través de una comunidad. Además, esa comunidad puede servir para hacer onboarding de la gente, para que la gente desde el minuto 1 tenga esa sensación de que están haciendo algo distinto, algo nuevo, algo relevante. ¿Qué entendemos por comunidad? Por aterrizarlo un poquito más. La red de Champions. He puesto la palabra Champions porque es la que se usa comúnmente, también se ha utilizado aquí. Internamente lo llamamos ninjas. Nosotros aquí hemos hecho una red de Champions internacional, con 300 Champions, más o menos unos 10 por país, y ahora se está generando una red de Champions local en cada uno de los países, con gente que se ha apuntado voluntariamente. ¿Qué entendemos también por comunidad? La comunidad de Teams que os comentaba. Eso ayuda mucho, y ahora os enseñaré algunos ejemplos de cosas que hacemos en esa comunidad, pero ayuda mucho no solo a que el usuario pueda preguntar, sino también sirve que de forma proactiva se le pueda comunicar. Y por supuesto eventos. Hacemos Round of the Month, hacemos cafés, quedadas, los Champions se involucran mucho en esa parte. Entonces, esto, que parece lo obvio, o sea, muchas de estas cosas diréis, pues eso ya lo había pensado yo. Sí, sí, seguro que lo ha pensado todo el mundo. A veces lo difícil es hacer fácil lo obvio y hacer que esto, en el día a día, sea real y se pueda aplicar. Aquí os traigo algunos ejemplos. Esta es la captura de la comunidad de Teams que tenemos. Para que os hagáis una idea, refresco, 1.200 licencias a nivel nacional. En los primeros 3 días, de esas 1.200 personas, 1.000 ya estaban activas en la comunidad. Es decir, ya habían entrado, habían visto cosas, se habían descargado documentos, etc, etc. En 3 días. Y habían generado 500 reacciones. Entonces, esto tiene una atracción muy fuerte. Y esto no lo hemos hecho a ciegas, por detrás hemos ido midiendo. En ese ramp-up inicial que hicimos de 300 licencias, desde verano del año pasado hasta principios de este año, hemos ido midiendo y hemos ido sacando algunas estadísticas. Por ejemplo, les preguntábamos que qué tal les había parecido el onboarding con esta comunidad, con este acompañamiento, con estos eventos, que qué tal les parecía. Un 80% dio entre 5 o 4 estrellas. No está mal, parece que estaba funcionando. Si les gustaría que continuásemos con esas sesiones, el 100% dijo que sí, que les gustaba. Y les preguntamos también que, oye, ¿qué tal esto de Teams? Una comunidad en Teams, ¿qué te parece? Aquí está más disperso, pero es verdad que hay un 50% de la gente que lo puntuó como muy alto o alto. Tampoco estaba mal, parecía que esto funcionaba. Siguiente lección aprendida. El dedo no falla. Formemos a los usuarios y démosle canales para que se formen. Nosotros hemos preparado internamente Flight School, una academia, 2 semanas de formación para cualquier persona que reciba una licencia. El nombre no está elegido al azar, obviamente, y si os fijáis, lo hemos hecho 4 módulos, la parte de boarding, take-off, climb y la parte de cruising altitude. Aquí, esto es parte del onboarding. La gente, los usuarios que empiezan a usar Copilot, ya tienen un punto de partida donde resolver las principales dudas. Y esto es importante también. Pero no solo hay que formarles, sino que también les tienes que dar canales, sitios donde ir y descargarse información adicional. Por ejemplo, hemos creado una landing page del usuario final, donde tienen muchísimo material y que lo vamos actualizando y lo vamos refrescando con nueva información que publica Microsoft, nueva información que sale en otros canales, etc, etc. Lo vamos publicando. Y la parte del Enablement Center, que esto está más pensado para los Champions. Al final los Champions es una red que tiene que apoyar al usuario. Si tiene dudas, tienen que poder ir a preguntar a ese ninja, a ese Champion, y resolverlo. Entonces,
Es importante que el champion tenga también información de primera mano, más compleja, más enriquecida, más técnica quizá en muchos casos. Pero es importante también. Tienen que tener ese punto de apoyo. Cuarta, prioriza los casos de uso con más retorno. Antes han hecho una pregunta de, oye, ¿cómo medimos el retorno? ¿Cómo hacemos para saber si esto está ahorrándome 5 horas, 3 horas, 2 horas? Bueno, a ver, nosotros en la primera etapa, en vez de dedicarnos a medir horas y minutos, lo que decidimos es preguntar a los usuarios, lanzar encuestas a los usuarios y hacer un enfoque de percepción, de qué percepción tiene el usuario. ¿Este caso de uso le está ahorrando? ¿No le está ahorrando tiempo? Y prioricemos esos casos de uso. Nosotros tenemos identificados 21 casos de uso, estamos hablando de finales del año pasado. Esta encuesta se está repitiendo ahora mismo, ¿vale? Finales del año pasado, 21 casos de uso, con una cierta usabilidad demostrada, y lo que le preguntamos directamente al usuario es, oye, ¿cuánto crees que te está ahorrando de tiempo? ¿Qué productividad, qué retorno de la productividad crees que estás teniendo? ¿Y qué usabilidad? Es decir, ¿cuánto te cuesta aplicar este caso en concreto? ¿Y qué hicimos? Pues los priorizamos. Y dijimos, oye, vamos a hacer un top 8 o 10 de casos que más están funcionando o que la gente interpreta que más les está ayudando. Y potenciémoslo. En las formaciones, hagamos zoom en esto específicamente. En la documentación, hagamos zoom en esto específicamente. Y esto también ha ido condicionando un poco cómo ha ido evolucionando la adopción. Quinta lección aprendida. Esto nosotros ya estamos en marcha, ya estamos aquí, ya estamos empezando a pensar en extensibilidad. Una vez que ya has hecho el esfuerzo de desplegar Copilot para M365, una vez que ya has hecho, y luego comentaré, algunos automatismos en la parte de despliegue técnico, etc., te tienes que empezar a plantear esto. Vamos a sacarle provecho, ¿no? Todos sabemos que la extensibilidad tiene mucho camino por recorrer, pero es importante que lo empecemos a explorar ya. Nosotros, por suerte, internamente dentro de la casa ya habíamos hecho también pinitos con IA generativa, con ChatGPT. Entonces, habíamos tratado con Azure Cognitive Services, Azure AI Studio. Habíamos empezado a tocar determinados palos que engranan muy bien con esto. Teníamos también bastante avanzada la parte de Power Platform, como al final Copilot Studio no deja de ser el Power Virtual Agent antiguo un poquito evolucionado, pues nos ayudaba mucho a empezar a pensar casos. Y aquí es donde estamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas restricciones en ámbito de independencia. Como somos una compañía que audita, nosotros generalmente a compañías que estamos auditando no les podemos prestar otro tipo de servicios. O bajo ciertas restricciones, que hay una normativa de 3 niveles, internacional, nacional, europea, bueno, muy compleja. Entonces nosotros ya estamos empezando a aplicar extensibilidad con Copilot sobre toda esa normativa. ¿Por qué? Porque nuestros equipos de ventas, si tienen que ir un día y no saben si ese cliente es o no auditado, ya no solo auditado, sino si le puedo prestar determinado tipo de servicios, con una pregunta a Copilot lo va a poder hacer, por ejemplo. Entonces, ya estamos pensando en eso. Y esto es importante, y algunos me dirán, eso ya llegará. Sí, sí, pero pensar ya desde el principio en extensibilidad, porque esto es importante y os va a condicionar. Y aquí es donde va a estar el mayor retorno, en pensar, Copilot, quiero conectarlo con mi SAP, o con mi Salesforce, o con mi Dynamics. Hay que pensar esos casos, porque es donde vamos a obtener, yo creo, los mayores retornos. Y donde se va a generar palancas de diferenciación, porque al final, no sé si era David Hurtado que lo comentaba, Copilot para M365 va a ser una commodity. Lo va a tener todas las compañías. No te va a hacer especialmente diferencial tenerlo. Esto sí. Si tú piensas un caso diferencial de extensibilidad, ojo, ojo, que ya no solo puedes ahorrar costes como compañía, sino que a lo mejor también puedes generar flujos de ingresos que hasta ese momento ni te habías planteado. Entonces, eso es importante, planteártelo. Bueno, aquí ponía un ejemplo de Copilot Studio, pero ya sabéis que la extensibilidad tiene varias vías. Tiene Copilot Studio, lo puedes conectar también con Azure AI, y como nosotros teníamos casos ya desarrollados en Azure AI, pues nos viene muy bien. Automatiza el despliegue. Esto, sobre todo, lo que va a generar, aparte de eficiencias en la parte de despliegue, cuando quieres hacer un despliegue muy numeroso de licencias, nosotros las 1200 licencias las desplegamos en 2 días, o sea, a todos los usuarios. ¿Por qué? Porque se había hecho un trabajo previo técnico de scripting, de automatización del despliegue,
y se había decidido muy bien la arquitectura del despliegue. Se había decidido, oye, pues para Teams, pues vamos a hacerlo de esta manera. Se toman determinadas decisiones, lo de activar el current channel, no current channel. Yo no soy técnico, o sea, si luego me preguntáis cosas muy técnicas, pues a lo mejor os tengo que mandar la ventanilla al lado, pero sí sé que el equipo técnico ha trabajado mucho en esto. Y esto ha sido una ventaja. ¿Por qué? Porque no se ha generado una frustración en el usuario. Imaginaos que tardásemos en desplegar las 1.200 licencias o las 20.000 que estaban desplegando en ese momento un mes, 2 semanas, 3 semanas. Si hubiese generado un ruido del usuario, yo ya lo tengo y tú no lo tienes, ¿y por qué no lo tengo? Si yo me apunté y tal. Eso es importante. Reducir la frustración del usuario, más en un tema que la gente va preguntando. El usuario se acercaba a nosotros a preguntar, ¿cuándo lo voy a tener? Eso no pasa con otras herramientas. Yo no he visto un caso en el que llegue el usuario de turno, ¿cuándo me vas a poner el nuevo CRM? ¿O cuándo vas a poner el nuevo de nómina? No están deseando eso. Esto sí, esto lo quieren, y lo quieren ya. Y nosotros medimos mucho también la satisfacción desde el punto de vista del tipo de despliegue que estaban recibiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparativa de si era solo la parte online o si lo activábamos también en su aplicación de escritorio. Y se vio que la gente estaba mucho más contenta con la aplicación de escritorio. Le resultaba mejor. Es curioso, porque al final las novedades están viniendo antes en la parte web. Pero midiendo las estadísticas vimos que, oye, que es que les gusta más la aplicación de escritorio. Prioricemos, automaticemos para que les llegue cuanto antes aquí. Eso es muy importante. Bien. Esto lo habéis comentado también, se ha comentado. Seguridad. Esto creo que a todos nos preocupa. Y a nosotros nos preocupaba también. Aquí voy a poner un disclaimer grande, porque si no, probablemente me linchéis en el turno de preguntas. Seguridad, por supuesto, tiene que haber, por supuesto. Pero no hay que volverse locos. Es decir, si tu punto de partida ya es razonablemente bueno, como era el caso de nuestra organización, e insisto, esto es algo que nos ha funcionado a nosotros, si tu punto de partida en temas de DLP, etiquetar la información, es razonablemente bueno, tampoco te compliques en exceso. Pensad que nosotros, el primer despliegue que se hizo de 300 licencias, se hizo a 10 personas de mucho peso dentro de cada país, dentro de la organización de cada país. Por ende, era gente que generalmente estaba en el COMEX o eran gente con un puesto de liderazgo. No nos preocupaba tanto que tuviesen acceso a una nómina por ahí perdida, porque probablemente ya tendrían acceso por los propios permisos que tenía esa gente. O sea, no habría tanto problema. Entonces, en una primera instancia, baja un poco la preocupación. En una segunda instancia, lo que hicimos fue un enfoque por excepción. Es decir, nos aseguramos, y también se ha comentado aquí de perfil, pero básicamente lo que nos aseguramos es de que no se tuviese acceso a determinados repositorios, determinados SharePoints que sabíamos que sí o sí no se tenían que acceder. Tema nóminas, tema ámbito legal, determinados temas financieros. Entonces, se chequeó esos SharePoints y ahí ya se pudo hacer el escalado al siguiente nivel de licencias. Insisto, nuestro punto de partida ya era bueno. Si es una compañía que tu punto de partida es malo, pues a lo mejor tienes que dedicar un tiempo pues, a trabajar en tu purview o lo que sea, a fijar unas políticas pues, más adecuadas. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero que no sale la famosa frase de parálisis por análisis. Hay que empezar a moverse. Y esto va muy en la línea del último de los comentarios y de últimas lecciones aprendidas. Ese sería nuestro call to action. Empieza, adquiere unas licencias, trastea, pregunta a tus usuarios, pónsela a un usuario y que vea a ver qué saca, lee vídeos, infórmate, pide asesoramiento, pregunta a otras compañías que lo están haciendo, atienda a este tipo de eventos, empápate, monta comunidad, infórmate de las comunidades que creadas, empieza a moverte. Si es que esto es... ¿Por qué es importante? Porque yo creo que el paradigma de la tecnología está cambiando. Antes se esperaba que el producto estuviese muy redondo, muy fino, muy aterrizado para poder desplegarlo en el mercado y ahora estamos en una realidad en que lo que antes eran años son meses y lo que antes eran meses ahora son días o semanas. Entonces, cuanto antes nos subamos al carro, mejor. Y de hecho yo cuando preguntaba a los equipos que iniciaron el despliegue en su momento de Copilot, yo les decía, pero ¿cuál es el driver principal? ¿Vamos a obtener un retorno de no sé cuántos millones? ¿Está todo cuantificado? Decían, no, simplemente sabemos que la IA generativa es el futuro. Cuanto antes empecemos a construir el futuro mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se activó todo para poder hacer este despliegue que pues, ha tenido sus problemas, pero también ha tenido sus cosas interesantes. Y poco más. Esto era lo que os traía. Muchas gracias.
Da tiempo a preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? No el que ha sido, sino el que está siendo. La verdadera adopción y que seamos capaces que los usuarios saquen verdadero retorno. O sea, al final los challenges técnicos se superan. Oye, que no estoy en Current Challenge, no pasa nada, se puede resolver. Oye, que tengo tal. Pero que esto lo use la gente y lo use al nivel que lo tiene que usar, que esté al día de las novedades, que es muy complicado, de verdad, que es que hoy ha salido David Hurtado y ha contado 3 cosas que yo no había oído, que es que a lo mejor esta mañana de verdad le ha salido en su es que es así de increíble. Entonces, que la gente empiece a sacar provecho a esto y que eso tenga un retorno en productividad de la compañía, en eficiencia y en creatividad, que es un poco también lo que esperamos aquí, es el mayor challenge. Y es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Por lo que ya sabemos, por todo lo que hemos contado, por el tipo de solución que es, pero luego también es muy complicado medirlo. Es que es muy complicado medir el grado de adopción de la gente. ¿Nosotros cómo lo estamos haciendo? Pues como os decía, a través de encuestas, preguntando mucho, hablando mucho con los usuarios, a través de la red de Champions, etc, etc. Pero no es un dato como las cuentas, como la P&L de la compañía. Es que es muy complicado medirlo. Y ahí es donde pues, tienes que hacer un poco un salto de fe, ¿no? De, oye, creemos que esto sí que va a tener retorno, y sí lo está teniendo. Lo del, no sé si lo habéis visto, el tipo, mi día con Copilot, ¿no? Es que eso es verdad. O sea, yo lo hablo con los equipos. Oye, ¿cómo se está...? Tengo un montón de casos. Y eso no lo he comentado. En la comunidad de Teams, no sé si lo habéis visto, había un apartado que no se ponía inventario de prompts o algo así. Estamos colegiando esa información. Es decir, los prompts que a la gente le funcionan, los estamos inventariando, los estamos compartiendo con la comunidad, y eso también genera una cierta atracción. Pero si tengo que resumirlo, de verdad, el challenge es ese, realmente. Bueno, lo primero, gracias por lo que has compartido. Y yo quería hacer una pregunta que, bueno, creo que va un poco al hilo de esto, pero más genérica, que es en relación a lo que comentas de cómo formarte en sí, porque al final, si cada semana están saliendo cosas nuevas, la información, bueno, lo que sería la educación reglada no tendría mucho sentido en este caso, o sí, quería consultarte en primer lugar este punto. Y luego, ¿qué podemos hacer a nivel independiente? Es decir, aparte de la información que la compañía te puede dar por tu cuenta, ¿cómo sería o de qué manera la forma más correcta de estar al día? Vale. A ver, te contesto. Sé que me has hecho 2 preguntas, pero ha habido otra previa, que básicamente es la preocupación de que esto va muy rápido, ¿no? Esto va súper rápido, pero es que, bueno, no sé a qué científico le pregunté y le dijeron, oye, ¿cómo habéis conseguido hacer cosas tan grandes? ¿No? Y dice, pues es que no olvidemos que hemos andado a hombros de gigantes. Es decir, cuanto antes construyamos la base y cogemos los básicos, antes te subirás al tren. Al principio puede abrumar. A mí me pasó. Yo cuando a finales del año pasado me empecé a formar en esto, no quiero hacer publicidad, pero hay un máster que ha montado Microsoft con una escuela de negocios y que habla mucho de esto. Yo me empecé a formar así. Es un máster que es online y, bueno, CAFA es profesor. Bueno, si lo buscáis en internet seguro que lo encontráis. Pero básicamente es una forma reglada de formarte y no perder el hilo de esto. De hecho, era tan nuevo el máster que los módulos se iban liberando un poco a la par de lo que Microsoft iba liberando. Entonces, uno, eso, formación reglada, esa, o seguro que hay otras en internet, hay otras escuelas de negocio que lo están montando, se puede hacer. Y luego, para el usuario, pues darle acceso a esos másteres online, y formarles tú proactivamente. La Flight School es un ejemplo. En la Flight School nosotros vamos actualizando el contenido. Entonces, no puede ser un contenido estático porque la solución no es estática. Entonces, los básicos los tiene, a lo mejor los primeros módulos ya le dan los básicos, lo que te decía, la base suficiente para entenderlo, pero a partir de ahí le tienes que dar cada vez más información y publicar en la comunidad. La comunidad de nosotros, cada vez que saca algo nuevo Microsoft, oye, que se ha liberado no sé qué, oye, que... Mantener al día a la gente a través de la comunidad también es importante. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces prefiere consumir píldoras que no sentarse delante del ordenador a hacer una formación. Entonces, le gusta mucho, ¡pum!, ha salido esta noticia y la consumes en el momento. Eso funciona muy bien también. Insisto, es como lo estamos haciendo nosotros. No es que tengamos la solución tal, pero a nosotros nos está funcionando. Nada. Primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy ilustrativa. Yo tengo una pregunta. Vosotros habéis hecho el EAP con 1.200 personas, ¿no? Con 1.200 licencias.
¿qué porcentaje de gente se os ha descolgado? ¿Y qué plan tenéis Termina. para que se recuelguen? Sí. ¿Qué entiendes por descolgar? Sí, hombre, claro. Tú en Copilot, cuando das las licencias a la gente, en administración y en Viva Engage, por ejemplo, tienes métricas para seguir el uso que se da a Copilot. Entiendo que un uso de una vez por semana, por ejemplo, 2, 3, 5, 10, hay una métrica que es aceptable y hay gente que cae por debajo. Porque es decir, donde más rentable es Copilot es con la gente de más nivel. Porque es la gente que es mejor que ahorren sus horas de trabajo, por ejemplo. Y no se le llega la formación. Entonces, es decir, para centrarnos en el tema, la gente que se descuelga es básicamente la gente que para de utilizarlo aunque le des una adopción. Vale. ¿Qué se hace con ello? ¿Cuál es el planning que hay? Porque eso a largo plazo será también un problema. No se pagan licencias. Es muy buena pregunta, ¿eh? Y tiene dos partes muy buenas. A ver, descolgar entendía que era el tipo que decía esto no lo quiero. Es que nos pasa al contrario. Es que tenemos lista de espera. O sea, de esas 1.200 se eligió muy bien a quién. Entendido que descolgar es lo de, oye, que no lo está utilizando, va muy a colación de lo que he comentado antes. Es complicado medir el nivel de adopción. Ya no solo de si le está resultando productivo, sino si lo está utilizando o no, se ve. Eso se ve en Admin Center. Es verdad que el dashboard de Viva, yo no lo he visto todavía, se ha liberado, no sé si se ha liberado o se va a liberar. Ese ya va a permitir algo más de tal. La decisión es un poco al revés. Y algunas compañías también nos lo han contado, porque algunas compañías le hemos contado nuestro caso. Es si tú como compañía de manera proactiva vas a ir buscando a esa gente que no lo está utilizando y le vas a quitar la licencia y se la vas a dar a otro, porque tiene un coste. Entonces, eso es lo que se está viendo y lo que se está decidiendo. Si tiene sentido o no hacerlo. No está sobre la mesa, no se ha tomado la decisión. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Tenemos que decidirlo. Está en el programa a decidir. Y la otra pregunta que me hacías... la otra pregunta que me hacías era sobre... ¿Perdona? Vale, no. Una apreciación que has hecho tú. Decías que el Copilot, el mayor retorno, me ha parecido entender, matiza lo que quieras, la gente que tiene más nivel. Nuestra estadística dice lo contrario. O sea, hemos hecho muchas estadísticas y precisamente donde se consigue mucho retorno es en gente que tiene tareas muy administrativas. Lo que llamamos el GA de la organización, el General Administration. En esa gente se obtiene un retorno. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros empezamos con 21 casos de uso, nosotros tenemos ahora mismo identificados 600 casos de uso en distintas áreas dentro de la organización. Pero que se está viendo que hay tareas que son muy del día a día, pero que como las hacen tanto y tantas veces, al final, en el curso de un año, el retorno es muy grande. Entonces, a lo mejor un director general, o el CIO, o el CTO, no hace tanta tarea ofimática, entendedme, porque estamos en el caso de M365, no estoy en el caso de Copilot por función. Entonces, nosotros midiendo retornos, lo que estamos viendo es que las capas muy, muy altas no son las que precisamente reciben... Hay retorno, no digo que no lo haya, pero no son las que están sacando mayor productividad. Son capas, pues a lo mejor más intermedias, pues que hacen mucha PPT, que hacen mucho Excel, que hacen mucho correo. El correo es brutal, el tiempo que te ahorra. Que hace mucha reunión, por ejemplo. Ahí es donde vemos que sí que hay cierto retorno. No he traído las estadísticas, pero lo que indica es eso. ¿Ahora lo refrendaremos o no? Porque volvemos a lanzar las encuestas, se han vuelto a lanzar las encuestas. Entonces ya veremos sobre esas 300 licencias, ahora vamos a pasar a 1.000, bueno, tenemos ya 1.200, pues ahí ya se verá. Perfecto. Genial. Pues muchas gracias.